Existe tal ciencia avanzada como la neurobiología. Demuestra, con numerosos ejemplos, que un cerebro desarrollado es un lujo muy valioso y supremamente exquisito. Un pequeño puñado de células, que no pesa más del 2% de nuestra masa, consume el 20% de nuestra energía. Y cuando está pensando activamente, consume hasta el 30%. Incluso en nuestros sueños, somos intelectualmente activos de una manera que ningún otro mamífero podría soñar. Por eso no es sorprendente que a lo largo de la historia, los humanos hayan buscado formas de liberarse, aunque sea por un corto tiempo, del peso de la racionalidad. Y no tuvieron que buscar mucho para encontrar esa forma. A muchos animales les gusta comer frutas fermentadas, y les parecen dulces. Los olores alcohólicos y la pulpa fermentada de la fruta sobremadura son extremadamente atractivos. Pero para el hombre, el alcohol resultó ser un gran ascensor hacia abajo en la escalera evolutiva. Retarda el trabajo de las neuronas, cambia la actividad de la circulación sanguínea, distorsiona los flujos de información de los receptores al cerebro, nos hace más tontos, disminuye la criticidad de nuestra percepción, ralentiza la reacción y rompe las barreras psicológicas. Y cuanto más bebe una persona, más profundo se desliza por esta pendiente y es completamente capaz de beber hasta el estado de un pepino marino. Pero incluso con dosis mínimas de consumo, una persona todavía se degrada. Comienzan a aparecer bromas tontas y divertidas. El hombre se relaja de todas las formas posibles para la fisiología, aunque entiende vagamente que mañana estará muy insatisfecho con su comportamiento actual. La mayoría de las infracciones de la ley, la violencia, los asesinatos y cualquier otra acción antisocial se cometen en estado de ebriedad. En muchas familias hay bebedores culturales, en algunos ha habido o hay alcohólicos, y alguien continúa este camino, convirtiéndose en un bebedor cultural o no muy cultural, y alguien toma la decisión de romper este círculo e ir por otro camino, para que él y sus descendientes sean libres de las dependencias en las que se encontraban sus padres. Pero si pasamos del organismo humano a lo social, entonces la lucha de la sociedad contra el alcohol es algo natural e inevitable. Después de todo, la sociedad también es un organismo que necesita sobrevivir. Por lo tanto, todo lo que rompe, es decir, lo que enloquece a sus elementos constituyentes, intenta eliminarlo de su entorno activo. Pero el problema principal en la lucha contra el alcohol es que es fácil, muy fácil de obtener literalmente en cualquier lugar. Así es como está configurado nuestro planeta, en el que puedes olvidar una canasta de manzanas bajo la lluvia durante un par de días, y los frutos ya comienzan a producir alcohol de manera ilegal. Existen cientos de ejemplos de tabúes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas en los pueblos primitivos. En muchas culturas, solo los sacerdotes, pitias y chamanes tenían derecho a embriagarse. A todos los demás se les prescribía absoluta sobriedad. Sin embargo, siempre hubo complicaciones con esto. Los griegos se emborrachaban con vino, aunque lo diluían con agua. Los egipcios y los babilonios consumían tanta cerveza que, según Heródoto, sus lugares de residencia olían a esta bebida. Los chinos se embriagaban con teteras, calentando su vino de arroz de alta graduación. Las autoridades y la religión prohibían la embriaguez en la escalera evolutiva, y las penas por la embriaguez a veces eran asombrosas. Aquí hay un ejemplo brillante. A mediados del siglo hasta nuestra era, en uno de los futuros reinos de China, se adopta una ley. Todos los culpables deben abandonar el país en 30 días, y los que se queden serán hervidos vivos en su propia bebida. A los otros residentes, embriagados con vino, solo se les decapitará. De hecho, el emperador que ideó todo esto no duró mucho en el trono. O aquí está otro. Las leyes de Draco en Grecia en el VII siglo antes de nuestra era también requerían la ejecución de aquellos que parecían borrachos en la calle, o que fueron denunciados como borrachos por sus familiares. En India, las leyes de Manu condenaban firmemente cualquier embriaguez, incluyendo el vino. Solo se permitía a las castas más bajas con restricciones, ya que correspondía a su condición de vida. Cuanto más fuerte se volvía el Estado, más agresivamente perseguía a los borrachos. Y luego, esta lucha prácticamente desapareció. Y debemos agradecer a dos religiones en las que el alcohol no solo está permitido, sino que es un elemento importante de muchos rituales religiosos, en las que las buenas palabras sobre las uvas que se convierten en una hermosa bebida se encuentran casi en cada página de los libros sagrados dictados directamente por el Todopoderoso. Después de 1500 años, la campaña anti-alcohol llegó así a su límite.
Y si los judíos todavía bebían más o menos moderadamente, con la excepción de ciertas festividades del calendario, como Purim, cuando la religión les ordena beber hasta la muerte, entonces los cristianos comenzaron a considerar la bebida como un tipo de placer religioso. Por supuesto, siempre han existido defensores de la sobriedad. Ya el apóstol Pablo amenazó con ira a los borrachos con un pastel con aceite en lugar del reino de Dios, y el bendito Agustín, criado en las costumbres griegas, se expresó con bastante claridad sobre aquellos que beben en medida o sin medida, pero que siempre pierden la razón en la embriaguez. Pero en general, hay que admitir como un hecho que la gran civilización cristiana ciertamente no fue construida sobre la sobriedad. Muchos herejes no bebían, los magometanos no bebían, pero los tratados médicos cristianos elogiaban las propiedades curativas del vino. El mismo apóstol Pablo, aunque reprendía a los borrachos, todavía recomendaba tomar vino como un medio para fortalecer la salud. Se creía que el vino debía darse a las nodrizas, jóvenes débiles y mujeres en trabajo de parto para aliviar los dolores del parto. Los monasterios se enorgullecían de sus bodegas, viñedos y cervecerías. Lo que ahora se llama cultura del consumo de alcohol se ha estado formando durante casi 2000 años. Y aunque la embriaguez desenfrenada todavía era condenada, incluso se consideraba un pecado carnal. Y los primeros luchadores por la sobriedad después de 15 siglos de desenfrenada diversión fueron los reformadores protestantes. Dado que la Iglesia Católica era prácticamente la culpable universal en ese momento, y la mayoría de las bebidas favoritas de la época llevaban el nombre de un monasterio o santo, los protestantes, para oponerse aún más a todo esto, apostaron por la sobriedad. Muchos de los protestantes renunciaron incluso a la comunión. Los Antiguos Testamentos y los Evangelios fueron revisados, reconsiderados y reinterpretados. Hasta la fecha, los teólogos protestantes escriben volúmenes de texto. Lo que realmente se entiende por vino en la Biblia, donde se demuestra que el Salvador solo bebía jugo de uva fresco y sin alcohol. Y las comunidades protestantes se convirtieron en bastiones de la más pura sobriedad, lideradas por los países escandinavos y los estados del norte de América, especialmente la región de Nueva Inglaterra. Para el siglo XIX, la lucha contra el alcoholismo ya se había convertido en una idea verdaderamente global. Innumerables ligas de sobriedad, uniones cristianas femeninas de abstinencia, la Sociedad de los Pequeños que juran no consumir vino ni tabaco, y otras organizaciones similares se podían encontrar en todo el planeta, casi en todas partes excepto en China. Y al comienzo del siglo XX llegó la etapa decisiva en esta lucha. En muchos países comenzaron a adoptarse leyes secas de diversos grados de severidad. En los Estados Unidos, en 1919, los partidos de prohibición, que unieron a muchas sociedades de sobriedad diferentes, lograron adoptar la 18ª enmienda a la Constitución, que prohibía la venta, producción y transporte de alcohol en todo el país. Los precios del alcohol que se dispararon y la total ausencia de competencia por parte de los productores legales se convirtieron en una fuente de oro, en una fuente de diamantes de ingresos para los gánsteres. El volumen de whisky de contrabando producido, por ejemplo, en 1924, superó el volumen de whisky legal producido en el último año antes de la adopción de la enmienda. Los contrabandistas sobornaron a los funcionarios y a la policía. Los dueños de tiendas, clubes y restaurantes llegaron a un acuerdo con los criminales. El país se sumió en una corrupción catastrófica. Los ciudadanos compraban avariciosamente botellas prohibidas para almacenar. Al Capone y su compañía se convirtieron en los verdaderos reyes del país. Las autoridades estadounidenses tardaron 14 años en percatarse. Las leyes que criminalizan a la mayoría de los habitantes del país son leyes que no se cumplirán. Cuando en Nueva York la mortalidad por alcoholismo, causada principalmente por casos de envenenamiento por alcohol ilegal y delitos violentos, alcanzó a 85 personas por cada 1000 habitantes, la ley fue revocada. Finlandia. De manera completamente similar, la situación se desarrolló en Finlandia, que después de separarse del Imperio ruso, decidió seguir el camino occidental y, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, en 1919 prohibió completamente el alcohol excepto para uso médico. Este tiempo resultó especialmente interesante para los guardacostas, quienes durante 12 años jugaron al gato y al ratón con miles de barcos de contrabando que llevaban alcohol a Finlandia desde el Báltico, Alemania y Polonia. Los contrabandistas finlandeses inventaron los famosos torpedos de alcohol. Los barriles de alcohol eran remolcados detrás del barco con una cuerda.
Al toparse con los guardias fronterizos, soltaban la cuerda y los barriles se hundían. Pero no por mucho tiempo. Parte de ellos eran contenedores cargados con sal. Después de un tiempo, la sal en el agua se disolvía y el barril flotaba a la superficie, donde los contrabandistas regresaban y lo recogían. En 1931, la ley seca fue revocada por un referéndum nacional. El mundo islámico. Mahoma prohibió totalmente el consumo de vino. Actualmente, en la mayoría de los países musulmanes se vende alcohol, aunque con restricciones conocidas. Algunos de los países más estrictos en términos de sobriedad son Arabia Saudita e Irán, donde la posesión y el consumo de alcohol pueden llevar a castigos con látigos y encarcelamiento, y la producción puede terminar incluso con la ejecución. Dado que en estas regiones el consumo de alcohol históricamente ha sido muy bajo, la población en general no desobedece abiertamente la ley. Sin embargo, según numerosos testimonios, tanto en Irán como en Arabia Saudita existe un consumo masivo de alcohol. En el año 2012, una redada ejemplar en Teherán expuso decenas de producciones ilegales. El volumen de alcohol confiscado y destruido ascendió a varios cientos de toneladas. El alcoholismo en Riad no es un fenómeno raro. Las personas fabrican alcohol en casa o lo compran en compuestos de extranjeros y trabajadores de la embajada, y lo guardan en botellas con etiquetas como ungüento de abuelo para la espalda o limpiador de pisos. Rusia. Ahora veamos la cronología de la lucha contra el alcoholismo en nuestro país. Paradójicamente, la lucha contra la embriaguez solía convertirse en una lucha contra la sobriedad. Y esto comenzó en el año 1858. De un fenómeno como los discursos en favor de la sobriedad, la población del Imperio ruso comenzó a realizar masivamente los llamados discursos en favor de la sobriedad, rechazando colectivamente el consumo de alcohol. Los campesinos participantes del movimiento estaban insatisfechos con la política de precios de las bebidas. En el Imperio ruso había un monopolio del comercio de alcohol. Comprando una licencia para vender alcohol del Estado, los taberneros podían establecer sus propios precios y los elevaban despiadadamente. A principios de los 1850, un cubo de vodka costaba 3 rublos, pero para finales de la década, el precio había aumentado a 10 rublos. Gastar tanto dinero cuando el salario promedio de un trabajador en ese tiempo era de 15 rublos. Los campesinos gastaban en bebida y se consideraba normal en toda la aldea. Anunciaban el comienzo de una vida sobria. En Karamishevo, un pueblo del príncipe Menshikov, dejaron de beber por completo. 1.800 habitantes del pueblo, que antes gastaban alrededor de 40.000 rublos al año en bebida, en 1958 se negaron a beber alcohol y se negaron a beber incluso de jarras gratuitas, con las que los taberneros intentaban recuperar a sus clientes. Para la primavera de 1959, quedó claro que el movimiento de sobriedad estaba teniendo tanto éxito entre la población que amenazaba la economía del país, y el Ministerio de Finanzas emitió una orden prohibiendo a las autoridades locales promover la sobriedad. Los campesinos respondieron a la prohibición con una fuerte ola de rebeliones que abarcó 15 provincias. Los manifestantes destruyeron más de 260 bodegas y en algunas áreas, las Fuerzas Armadas tuvieron que sofocar las revueltas. Como resultado, alrededor de 11.000 personas fueron enviadas al exilio o a trabajos forzados, por lo que el movimiento gradualmente se desvaneció. Mientras en las provincias centrales ocurrían revueltas sobrias, en el oeste del imperio, la Iglesia Católica inició una campaña contra la embriaguez. El obispo Mateo Balancho ordenó a los sacerdotes bajo su mando que se abstuvieran del alcohol y desde 1858 comenzó a establecer sociedades de sobriedad en las iglesias. Los feligreses juraban ante el altar dejar de beber y asegurarse de que los demás tampoco se embriagaran. Los nombres de los sobrios se registraban en un libro especial, y aquellos que rompían su promesa eran castigados por los feligreses, se les encerraba en el campanario e incluso a veces se les excomulgaba. En solo 2 años, Balanchus logró reunir en estas sociedades de sobriedad a más del 80% de los habitantes de las provincias de Kovenskaya, Vilenskaya y Grodnenskaya. La compañía resultó ser demasiado eficaz. En 1896, los ingresos fiscales de la venta de alcohol en las provincias resultaron ser menores que los gastos en su recolección. De todos modos, el destino del proyecto fue decidido por la política, no por la economía. Después del levantamiento polaco en 1863, el gobernador general de Grodno, Minsk y Vilna, Mikhail Muravyov, vio en la campaña antialcohólica un medio para consolidar a la población católica, que constituía la mayoría en las provincias occidentales.
Y, temiendo posibles acciones antirrusas, prohibió las sociedades y reuniones que promovían la sobriedad, ordenando castigar a los infractores con multas, y en algunos casos, remitiéndolos a la corte marcial. En 1894, en ese año, el ministro de Finanzas Sergei Witte inició un monopolio del vino en el país y promovió la sobriedad entre la población. Deberían haber estado ocupados y habrían proporcionado una alternativa para beber. Una de las primeras acciones de esta campaña habría proporcionado una alternativa para beber. Una de las primeras acciones de esta campaña fue la apertura de espacios sin alcohol, salones de té limpios, donde se podía comer algo, leer periódicos, jugar al backgammon o al ajedrez, comprar dulces, papeles y caramelos. Además de sellos postales, se introdujeron bonos especiales que la Sociedad de Sobriedad aceptaba como pago en comedores baratos, tiendas de vino y salones de té. Los ciudadanos asegurados compraban estos sellos y los distribuían como caridad, y los gastaban no en bebida, sino en comida. La iniciativa fue bien recibida, y gastaron estos bonos no en bebida, sino en comida. La iniciativa era popular. En la provincia de Vladimir, por ejemplo, con una población de 1,5 millones de personas, se aceptaron más de 2 millones de estos cupones de los visitantes como pago por el almuerzo en un solo año, y resultó ser más resistente. Los cupones se podían canjear por alimentos en cafeterías asociadas con las sociedades de sobriedad, e incluso en la red. Hasta los centros comunitarios. Desde finales de siglo hasta la red de centros de ocio para la población. Desde finales del siglo XIX, en todo el Imperio ruso, se abrieron masivamente teatros públicos y autónomos, jardines para pasear con atracciones y casas populares con cursos educativos, conferencias, bibliotecas y círculos infantiles de desarrollo. En San Petersburgo, por ejemplo, por iniciativa popular, en ellos se realizaron 19.518 espectáculos. Muchos de ellos realizaron 9.518 espectáculos. Muchos de ellos realmente impresionaron con su habilidad. El 15 de agosto de 1933, en el Teatro de Verano del Parque Petrovsky, realizaron la obra La Toma de Azov. Un estanque fue el escenario para la representación, en cuyo centro se construyó una maqueta de Azov. Asaltaron la isla con tropas. Cientos de actores actuaron en el espectáculo con varias armas reales. Al final, la ciudad y la flota turca ardieron frente a los espectadores y, según la prensa, las iniciativas de piedad e indignación tuvieron resultados. Si las iniciativas de piedad y la sociedad de la indignación tuvieron sus resultados. Si en 1863, según los datos del Ministerio de Finanzas, una persona consumía alrededor de 15 litros de vodka al año, entonces para 1893 esta cifra era solo de 3 litros, debido a la ley seca introducida en 1894. La ley seca fue introducida en 1914 para lidiar con la embriaguez. Gracias a esto, el consumo anual de vodka por persona se redujo a 0.2 litros. El 17 de julio de 1914, se les hizo responsables de cerrar el comercio de alcohol. Durante 3 días, fue su responsabilidad cerrar el comercio de alcohol. Durante 3 días, el comercio de alcohol estuvo casi completamente cerrado en todo el país. El 16 de agosto y el fin de las acciones militares. El alcohol se utilizó solo con fines médicos para terminar las acciones militares. El alcohol se usaba únicamente con propósitos médicos para el frente. Nadie entonces podría haber imaginado que la ley de limitación tendría que operar durante casi una década. El 30 de agosto de 1914, el emperador Nicolás decretó detener la distribución de raciones de vino a soldados y marineros, aumentando la cantidad de raciones de alimentos por ello. Como escribió Pikul en su novela Fuerza Impura, por iniciativa del ministro de Finanzas del Imperio Ruso, la ley del 16 de septiembre de 1914 detuvo completamente el comercio de vodka durante la guerra. El 27 de septiembre, el emperador Nicolás confirmó la posición del Consejo de Ministros, que daba derecho a las asambleas de tierras y a los consejos de la ciudad para iniciar la prohibición de la venta de bebidas fuertes después de la guerra dentro de los límites de las áreas subordinadas a ellos y a 100 verstas de sus fronteras. Además, esta posición de la ley no establece ninguna restricción o limitación. El 28 de septiembre de 1914, el emperador de Rusia, Nicolás, en respuesta a un telegrama del representante de la Sociedad de Sobriedad de Rusia, Konstantino Konstantinovich, mencionó que había decidido prohibir la venta de vodka para siempre. Pero al principio de las hostilidades, la cerveza aún no estaba prohibida, lo que representaba una seria laguna para el negocio del alcohol. El gobierno entendió esto, y el 11 de noviembre de 1914 se emitió un decreto sobre el aumento de los impuestos sobre la cerveza, lo que aumentó seriamente los precios de la cerveza.
A finales de 1914, y en el movimiento de sobriedad en general, ocurrieron cambios serios. La Hermandad de Sobriedad de Alejandro de toda Rusia fue puesta bajo el patrocinio de la emperatriz Alexandra Feodorovna el 31 de diciembre de 1914, lo que ayudó a activar las actividades de la Hermandad de Sobriedad. La hermandad unió a alrededor de 70,000 personas. Entre sus miembros se encontraban el ministro de Finanzas, el ministro de Transporte y otras figuras destacadas del Estado. Por iniciativa de la emperatriz Alexandra Feodorovna, se dejaron de publicar y vender publicaciones alcohólicas y abiertamente alcohólicas en el Imperio ruso. Su contribución al establecimiento de la sobriedad en el Imperio ruso fue también la Cuarta Duma estatal, que trabajó desde 1912 hasta 1917. En particular, con su apoyo, se estableció un instituto clínico contra el alcohol en San Petersburgo. Aunque el proyecto de ley para establecer la sobriedad en el Estado ruso para siempre, firmado por 82 miembros de la Duma estatal, nunca fue considerado. Los resultados de las medidas contra el alcohol fueron abrumadores incluso para los escépticos. En 1995, el consumo se redujo a 0,2 decenas de litros por persona. La productividad laboral aumentó en un 30%. A pesar de la gran cantidad de convocados en San Petersburgo, en el segundo semestre de 1914, se redujo en un 70%. El número de entregas en los lugares de extracción se redujo 19 veces. El número de suicidios en el suelo del alcoholismo en Petrogrado cayó Se obtuvieron resultados similares en otras 9 provincias de Rusia. Los depósitos en cajas de ahorro han incrementado. El aumento fue de más de 2,000 millones de rublos en comparación con los 80,000 millones en los años previos a la prohibición. Por supuesto, hubo resultados tanto positivos como negativos. La destilación ilegal, el consumo de sustitutos tóxicos y la violación de la ley por productores de vino individuales. Sin embargo, estos aspectos negativos podrían haber oscurecido la imagen general de la disminución del alcoholismo en el país. Para mayo de 1996, el 96% de los establecimientos privados de bebidas en todo el país se habían cerrado, de los 1,000 que existían a principios de 1994. Las bebidas alcohólicas fuertes solo se vendían en restaurantes. El consumo promedio de alcohol per cápita disminuyó más de 10 veces. Solo después de casi 50 años, en los 60, alcanzó el nivel de 1913. De acuerdo con la Gran Enciclopedia Soviética del Comité Estatal de Estadísticas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el consumo per cápita de bebidas alcohólicas fue el siguiente: 6,910 años, 3 enteros y 40 décimas de litro. 1930 años, 4,7 litros. 1915 años, 0,20 litros. 1925 años, 0,90 litros. 1940 años, 1 entero y 90 décimas de litro. Es interesante la actitud de la gente hacia la ley seca. La mafia temía disturbios por alcohol y saqueo de tiendas de vinos. Pero en una encuesta, el 84% de los encuestados se pronunciaron a favor de mantener la ley seca no solo durante la guerra, sino para siempre. 2 años después de la introducción de las restricciones al alcohol, la Duma estatal presentó una propuesta legislativa para hacer permanente la ley seca en el Estado ruso, propuesta por sus miembros Kristianev-Seva y Makogón, en relación con el decreto zarista del 14º año, que se convirtió en el punto de partida de esta ley seca. Este es el acto más grandioso de heroísmo nacional que conozco. Desde 1921, en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, comenzaron a abolir gradualmente la ley seca, heredada de la Rusia zarista. Primero permitieron el comercio de vino, luego el vodka apareció a la venta, y con él regresó la embriaguez. Aunque ideológicamente el consumo de alcohol no era bienvenido, considerándose un remanente del capitalismo, la necesidad de apoyar la economía resultó más importante. Para 1927, sin embargo, se hizo evidente que el consumo excesivo de alcohol no se alineaba bien con la tarea de construir una sociedad comunista, ya que socavaba gravemente la disciplina laboral. El trabajador bebedor faltaba a su turno, rompía los plazos y causaba problemas. Como medida de lucha, se decidió utilizar no solo restricciones materiales, sino también la condena social. En el centro de los patios de las empresas y fábricas, comenzaron a instalar las llamadas cajas negras. En ellas, a la vista de todo el colectivo laboral y unos días después que el resto, se pagaba el salario en forma de botella de agua o se cubrían con caricaturas y burlas. La dirección de las empresas veía la botella de agua o la cubría con caricaturas y lemas.
La dirección de las empresas se justificaba diciendo que las cajas negras ayudaban a mantener la disciplina laboral, y los trabajadores que se habían portado mal preferían pagar grandes multas en lugar de tener que hacer cola en dicha caja. En 1988, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se creó la Sociedad para la Lucha contra el Alcoholismo. Uno de sus primeros proyectos fueron las excursiones infantiles y los octubres con los lemas «Exigimos padres sobrios», «Derrama todo el vodka», «Papá, deja de beber», «Dale el dinero a mamá», «Cómpranos cuadernos, no vodka» e incluso «Disparar a todos los borrachos». Entre 1928 y 1929 se realizaron más de 200 de estos eventos en 100 ciudades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mayor ocurrió en 1929 en Irkutsk. Asistieron 15.000 niños a él. Muchos asistieron con entusiasmo a las manifestaciones. En 1988, una familia moscovita de 4 personas consumía 65 litros de vodka al año. Los niños estaban familiarizados con el alcoholismo, no solo de oídas. Aparte de las grandes manifestaciones, también hubo eventos más privados. Durante el día, los pioneros a menudo organizaban mítines con consignas antialcohólicas en las instalaciones de las empresas. Es interesante que en ese mismo año de 1988, las autoridades desmantelaron el mayor movimiento de sobriedad en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta ese momento, la Sociedad Churikovtsev. La sociedad fue fundada a finales de los años 1890 por el campesino de Samara, Iván Churikov. La fe de la sociedad combinaba elementos de la ortodoxia y el protestantismo. Sus miembros practicaban el vegetarianismo, pero creían principalmente que la salvación espiritual solo era posible a través de una vida sobria. Antes de la revolución, los Churikovsky eran perseguidos y se intentaba legalizarlos, pero los bolcheviques les fueron leales. Registraron la comunidad como una comuna, y en 1924 incluso la premiaron en una exposición agrícola. A finales de los años 20, el movimiento tenía más de 100.000 seguidores, mayormente jóvenes trabajadores de Leningrado. Siguiendo la enseñanza de Churikova, no solo se abstuvieron del alcohol, sino que junto con la sobriedad propagaron la enseñanza cristiana, lo que resultó ser completamente inoportuno al inicio de la campaña antirreligiosa a gran escala. La comuna fue destruida en 1928, la casa de la comunidad fue quemada, la tierra y el inventario agrícola fueron entregados a la granja colectiva y en 1929 arrestaron al propio Churikov y a sus hermanos más cercanos. En 1929, la Sociedad contra el Alcoholismo anunció el primer sorteo de la unión de un libro en lugar de vodka. Era una lotería infalible, diseñada para promover el ocio cultural como alternativa a la embriaguez. Por 30 kopecks en kioscos de periódicos y librerías, se podía comprar un billete de lotería con una cita de Lenin. Ellos, el vodka y otros vicios, nos llevarán de vuelta al capitalismo, y una colección de obras por una suma de 25 kopecks a 20 rublos, dependiendo del premio del billete. En los boletos, se indicaba que todo el dinero recaudado de la venta de boletos de lotería se destinaría al apoyo de instituciones culturales. Sin embargo, considerando que se emitieron 2 millones de boletos y el fondo de premios declarado era de 600.000 rublos. La lotería se autofinanciaba con el objetivo principal de promover la sobriedad. Otro intento de la sociedad para combatir el alcoholismo y promover la sobriedad a través de la cultura fue la exposición antialcohólica en la Galería Tretyakov. Consistía en 2 partes. La primera presentó a los visitantes el tema del alcohol en los artistas occidentales y rusos del pasado. La segunda parte de la exposición se enfocaba en la higiene social. La actividad de la Sociedad contra el Alcoholismo fue bastante efectiva. Si en 1928 había 3 veces más puntos de venta de alcohol en el país que lugares para el ocio cultural, para 1932 la proporción comenzó a cambiar en la dirección opuesta. Esto fue facilitado no solo por la apertura de nuevas áreas de recreación, sino también por el cierre de tiendas de alcohol. Ni uno ni otro aportaron al Estado el dinero que requería la industrialización que comenzaba en el país. Incluso en 1930, Stalin le escribió a Molotov que, para aumentar el poder militar, debemos abandonar la falsa vergüenza y avanzar directamente hacia la máxima expansión de la producción. Se aceptó que el comercio de vodka se convertiría en una fuente de financiamiento para la producción industrial, se tomó definitivamente y la Sociedad de Lucha contra el Alcoholismo fue desacreditada, acusando a sus miembros de ser estrechamente dogmáticos, no correspondiendo a su propia imagen de la situación actual y la creación de tales órganos gubernamentales como Narkomfin, Narkomtorg, Gosplan. Por justicia,
Se necesita tal gobierno como Narkomfin, Narkomtorg, Gosplan. Para ser justos, hay que señalar que la realización de la industrialización a través de la venta de vodka no parecía ser la solución ideal para el liderazgo soviético. Más bien lo consideraban como una medida temporal, hasta que surgieran oportunidades para cambiar completamente a otras fuentes de ingresos. Entre las alternativas, el cine parecía ser el más prometedor. La idea de que las películas podrían reemplazar el vodka para el hombre soviético fue expresada por Lev Trotsky en 1923 en su artículo Vodka, la Iglesia y el cine. Explicó que, a diferencia de la Iglesia, el cine ofrece nuevas historias e impresiones cada vez, pudiendo convertirse en el principal entretenimiento masivo, desplazando al alcohol y la Iglesia. Solo se necesitaba hacer más películas para esto. Las capacidades de producción del cine soviético en los años 20 eran insuficientes para llevar a cabo este plan. En 1927-1928, los ingresos por la venta de vodka aportaron 600 millones de rublos al presupuesto, mientras que las ganancias por la proyección de películas en 1926-1927 fueron solo de 20 millones. Sin embargo, en 1934 decidieron volver al proyecto de reemplazar el vodka con el cine. En una reunión con Boris Shumyatsky, jefe de la administración principal de la industria cinematográfica, Stalin declaró: «Debes prepararte para reemplazar los ingresos del vodka con los del cine». Shumyatsky empezó a prepararse. Según sus cálculos, para el tercer quinquenio, el cine debía generar 1.000 millones de rublos para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para lograrlo, se planeó construir una base de producción en Crimea similar a Hollywood y producir 20 películas anuales allí. Sin embargo, no se logró realizar el plan ambicioso. Primeramente, él mismo necesitaba grandes inversiones financieras. Además, la industria fílmica soviética se oponía a la expansión. A pesar de los constantes llamados para aumentar la producción de películas, el gobierno prefería trabajar con directores probados, lo que reducía significativamente las capacidades de producción. El plan de crear un Hollywood soviético nunca se concretó, y a su ideólogo Shumyatskogo, en 1938, lo declararon contrarrevolucionario y lo ejecutaron. En 1963, el partido, siguiendo la tendencia de culpar a todos los problemas de las deficiencias en el trabajo social, propuso un nuevo método de lucha contra el alcoholismo. El Comité Central del PCIUS propuso crear un tribunal de camaradas para juzgar a los borrachos. Su tarea era denunciar y reprender públicamente a los infractores, hacer que se disculparan por los excesos cometidos bajo la influencia del alcohol, y en caso de violación de la disciplina laboral, prescribir a la empresa que reasignara a la persona a un trabajo mal remunerado. Para aquellos en quienes el tribunal de camaradas no pudo influir, se contemplaba otra intervención social. El grupo de trabajo acogía al alcohólico y se comprometía a rehabilitarlo. Este método para combatir el alcoholismo resultó extremadamente ineficaz. Si en los años 60 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se consumían 3 litros completos de alcohol por persona al año, entonces en los 70 eran 6 litros completos. En 1972, el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decidieron luchar contra la embriaguez reemplazando el vodka con otros licores. Reemplazaron el alcohol fuerte con vino, licores suaves, jugos, kvass, aguas minerales, limonadas y cerveza, considerada una bebida sin alcohol. Planeaban eliminar completamente de la venta el alcohol con más de 30 grados, pero en realidad el resultado fue solo una reducción de su variedad. En los estantes quedó principalmente un vodka, apodado Rueda de Agua, por su logotipo que evocaba una rueda hidráulica. Se podía comprar desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche por 3 rublos y 62 kopecks, en lugar de los antiguos 2 rublos y 87 kopecks. Comprar vodka se volvió más difícil, pero la producción de cerveza aumentó tanto que todos los bares se convirtieron gradualmente en cervecerías. Para embriagarse, los visitantes de las cervecerías mezclaban cerveza con vodka y a veces iban a beber al baño de vapor. En el baño de vapor, el efecto era incluso más notable. Debido a esto, los baños de vapor se volvieron tan populares que el costo de su visita aumentó de 10 kopecks a 80. La campaña paradójica contra el alcoholismo usando cerveza generó una ola de folclore popular y se reflejó en la cultura. En 1975 se estrenó la película Gaidai. La canción La cerveza no emborracha a la gente sonó y al instante se volvió el himno de todos los cerveceros. La medida de la cervecera contra el alcoholismo fracasó y empeoró el problema. Para 1987, casi la mitad, específicamente 47 muertes en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaban de alguna manera relacionadas con el alcohol.
La campaña antialcohólica de Gorbachov esencialmente repitió la anterior, pero en una forma más radical. El precio de una botella de vodka se duplicó a aproximadamente 9 rublos. Se podía comprar alcohol solo de las 14 a las 19 en tiendas especializadas. Se prohibió el consumo de alcohol en bodas, banquetes y simplemente en lugares públicos. En cambio, se instauró la producción de jugo. Él tenía que reemplazar el alcohol en las fiestas y proporcionar vitaminas a la población. Las destilerías y los bancos con jugo de tomate, zanahoria, manzana, pera, abedul y otros jugos llenaron todo. Cervecerías, kioscos, comedores y anexos de tiendas. Si en 1985 el país produjo alcohol por un valor de 60.000 millones de rublos, entonces en 87 esta cifra se redujo a 36.000 millones. Aquellos a quienes no se les proporcionó alcohol en colas interminables, lo compraron a destiladores ilegales o hicieron su propio brebaje del mismo jugo que supuestamente debía reemplazarlo. A pesar de las críticas a la campaña antialcohólica, tuvo resultados objetivos bastante medibles. De 1985 a 1990, los ingresos por la venta de alcohol disminuyeron en 39.000 millones de rublos. Parece mucho, pero si consideramos que cada rublo obtenido del alcohol causa 4 a 5 rublos de daño, se ahorraron al menos 150.000 millones de rublos en el país. Además, es lógico comparar estos 39 con 45.000 millones de rublos, más que hasta 1985. Las ventas de bebidas sin alcohol y aguas minerales se incrementaron un 50%. Sintiéndose seguras sobre el futuro, las mujeres comenzaron a tener hijos. En Rusia, en 1997, se registró la mayor cantidad de nacimientos en los últimos 25 años. En cuanto a la mortalidad, en 1987 murieron 20.000 personas menos que en 1980 y 20.000 menos que en 1984. La campaña antialcohólica de Gorbachov pudo haber tenido éxito, excepto por un pero. Para entonces, la confianza y el respeto hacia el poder central se habían derrumbado. La gente, que ya había pasado por las promesas del comunismo en 1980, entendió que el gobierno vivía en otro planeta y por lo tanto no tenía intención de prestar atención a la propaganda. ¿Y ahora? ¿El gobierno está haciendo lo suficiente para que la gente viva una vida saludable y sobria? ¿La gente confía en el poder central? ¿Cuáles son, en su opinión, las medidas antialcohólicas más efectivas? ¿O tal vez todo está bien así? Escribe tus pensamientos sobre este episodio y destacaremos los comentarios más interesantes y bien fundamentados. Gracias por apoyar este video con un me gusta y un repost y nos vemos en los próximos episodios en Caramole.